¿De qué me gustaría charlar, analizar y reflexionar en este jueves 18 de agosto del 2022? Ustedes saben que hace mucho tiempo hablamos de la aparición del COVID y de la pandemia. Me gustaría concentrarme un poco en una noticia macro, ¿no? Y filosófica de lo que nos ha sucedido y de la búsqueda, dicen algunos, de la realidad de lo que sucedió con el COVID. Porque el COVID nos ha llevado muertes, nos ha llevado amigos, nos ha llevado familiares y nos ha llevado 2 años y medio y hasta hoy seguimos de una vida que no es la misma, que ha cambiado. Y que ha cambiado a nosotros como individuos, pero que ha cambiado también la geopolítica mundial. Y esto es algo en lo que yo me concentré en el primer tramo de la pandemia, mientras todos hablaban de números, de muertes y del temor al salir. Yo recuerdo, Hernán no me va a dejar mentir, porque estábamos aquí solitos haciendo el programa, y yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué esta aparición que había hecho la humanidad para sostener esta pandemia? Y algunos empezaron a hablar ya no de pandemia, sino de plandemia. Entonces empezaban a poner en el foco o el ojo en que el virus no había sido transmitido de un animal a el ser humano y que el virus tenía algún tipo de modificación genética que claramente podía ser discutida. Entonces iba a ser discutida a la finalización de esto toda la geopolítica mundial. ¿Por qué quiero poner el foco en esto? Y veo que los medios de comunicación no lo hacen, por acción, por omisión o si querés por intereses económicos, porque yo te invito solamente a hacer una cosa: prender el canal de televisión y concentrarte en la tanda. Cuando vos ves la tanda vas a ver un montón de medicamentos de laboratorios. Medicamentos y también cosas que parecen no ser medicamentos, parecen ser naturales, que no lo son, y son cosas modificadas por los medicamentos o hechas por los medicamentos y o barra por los laboratorios. Acabo de leer una noticia que poco se conoció en el mundo occidental, y esto no quiere decir que no exista, pero sí tiene que ver con la geopolítica, que es que los biolaboratorios de Estados Unidos están en el foco de las actuales amenazas globales. Recientemente, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensas Radiológicas, Químicas y Biológicas de Rusia, afirmó que Estados Unidos podría estar implicado en la aparición del COVID-19. ¿Escuchaste bien? Esto lo afirmó un alto funcionario de la comandancia rusa. Obviamente que uno entiende también lo que es la inteligencia, la información, el espionaje y el contraespionaje. Pero es la primera vez que un alto funcionario habla de que, más allá de que ya todos sabemos que el COVID fue modificado genéticamente, puede haber sido utilizado como la primer arma biológica puesta en el mundo, vaya a saber para qué. Entonces esa pregunta que uno se hacía en el medio de la pandemia empieza de alguna manera a tener respuestas. Y vos tenés que preguntarte por qué los medios de comunicación no hablan, no difunden y no aclaran sobre estas noticias. Tales declaraciones que hizo este hombre obligan a replantearse las causas de la pandemia. Y si estamos en presencia de una pandemia o fue una plandemia puesta por alguien. Y el papel de los biólogos militares en la aparición y en la propagación de este patógeno denominado COVID-19. Los especialistas del Ministerio de Defensa ruso ven signos de origen artificial del virus. No lo pueden decir a ciencia cierta todavía, pero están investigando al respecto. Las incisiones, dice el informe, que el virus habría tenido.
Según el Ministerio de Defensa, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, podrían estar implicadas en la aparición del COVID-19. Desde el 2009 financia el programa PREDICT, cuyos especialistas estudian nuevos tipos de coronavirus y capturan a los murciélagos portadores de dicho virus. Uno de los contratistas de esta empresa era Metabiótica, empresa conocida por actividades militares biológicas en Ucrania. Escuchaste bien, ¿eh? El Ministerio de Defensa también señala que en el 2019 la Universidad Johns Hopkins, con sede en Estados Unidos, organizó un ejercicio llamado Event 201, del que Hernán se debe acordar que nosotros hablamos aquí en el programa, el Evento 201, en el que se practicó cómo hacer frente a una epidemia de un coronavirus desconocido hasta entonces. Según la reseña del ejercicio, el virus llegó a los humanos desde los murciélagos a través de huéspedes intermedios, que eran en ese evento los cerdos. El ejercicio y el cierre de emergencia del programa PREDICT en el 2019 surgieron las preguntas de qué podría llegar a suceder, en cuánto tiempo el mundo completo podría llegar a estar infectado de un virus que se transmitía de humano a humano, a pesar de que el origen había sido animal. Esto es solamente preguntas de por qué nadie se enfoca en las causas del COVID-19, de cómo el COVID-19 nació. Ayer escuchaba a un legislador paraguayo en la Asamblea General del Paraguay, donde decía, ¿ustedes realmente creen que al director general de la Organización Mundial de la Salud le importa la salud de los paraguayos? Y en este caso pongo la de los argentinos, si realmente les hubiese importado la salud de los paraguayos, la salud de los argentinos, no habría hambre en el mundo. Porque claramente el hambre en el mundo podría satisfacerse a través de la redistribución de los recursos que tienen estas organizaciones internacionales para que a nadie le falte un plato de comida en su casa. Pero entendemos también que estas organizaciones están todas financiadas por los laboratorios. Y además de los laboratorios, este informe que se habla en Rusia, se habla de el arma biológica militar por excelencia que ya fue o habría sido utilizada, si querés lo pongo en potencial, como prueba de lo que puede llegar a ser la primer arma biológica conocida, léase COVID-19. Esto es la punta del iceberg, la punta del ovillo. Información hay, clasificada. Hay mucha gente que lo dice. Miren, hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Y si no te invito a pensar, no creas en lo que yo te estoy diciendo, ni siquiera sé yo realmente si estas elucubraciones o líneas de pensamiento no están de alguna manera transversalmente puestas por cierta inteligencia rusa, ucraniana, americana, china, no lo sé, seguramente sea así. Pero hay algo que es poderosa y llamativamente me hace pensar y reflexionar, que es cuando hablas de estos temas que el señor YouTube te bloquea. Cuando hablas de estos temas, cuando pensás de estos temas, cuando reflexionás de estos temas, el señor YouTube te bloquea. Y entonces uno se pregunta, ¿quién está detrás de YouTube? ¿Qué empresas financian a YouTube? Son las empresas americanas, son capitales norteamericanos que financian una de las empresas más grandes del mundo. Y cuando se hablan estos temas, hay pocos lugares donde se puede desarrollar una línea de pensamiento. Una de las primeras personas que nos dijo a ciencia cierta en este programa que el virus había sido modificado genéticamente y que no pensáramos que había sido transmitido del pangorín a los seres humanos fue Chinda Brandolino. Y todos después salieron a decir que era la señora loca, entre comillas, la médica loca, que estaba hablando sin fundamento. Bueno, empieza a delinearse esa realidad, que el virus fue modificado genéticamente y que tenía incisiones
y que no era un virus natural. ¿Y esto por qué después se va sabiendo? Porque claramente el virus original de Wuhan fue modificándose, las espigas, te explican los médicos, fueron modificándose, y que era fácil, digamos, esa modificación genética en la transmisión. Y por eso las vacunas se tienen que modificar permanentemente, porque va mutando ese virus, y de una manera mucho más rápida de un virus que, entre comillas, era natural. Y por ende, si vos modificás el virus o la bacteria más fácil, tenés que vender más vacunas porque todos los años el virus se modifica. ¿Se entiende un poco la reflexión? Nadie está diciendo, yo no estoy diciendo nada, ¿eh? Yo no estoy afirmando, no estoy de alguna manera aseverando absolutamente nada. Simplemente estoy creando una línea de pensamientos de por qué el mundo va hacia dónde va. ¿Y qué es lo que pasó en la salida de esta pandemia? Hubo una guerra, hubo una escasez de alimentos, vemos a Europa derrumbándose, vemos el euro en caída libre, prácticamente con paridad hoy con el dólar, vemos el resurgimiento del imperio americano, vemos a Trump eyectado, y detrás de esto también está la geopolítica americana, el Pentágono y obviamente los laboratorios y los contratistas. Solo para pensar. También están del lado ruso y también están del lado chino, obvio. Pero solamente aquí es una línea de pensamiento. Esto es el arranque.